Octavio es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma, es doctor de composición arquitectónica por la Universidad UAF de Venecia y tiene un máster en ciencias con mención en arquitectura, historia, teoría y crítica por la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha escrito artículos científicos en revistas académicas en Perú, España, Colombia, México, Argentina e Italia. Bienvenido, Octavio. ¿Estás conectado? Sí, gracias. Espero que se me escuche bien. Gracias por la introducción, Christopher. Y gracias también por la invitación a presentar este trabajo. Bueno, quiero aprovechar en realidad que en este evento tenemos un montón de gente conectada, donde la mayoría no son estudiantes. He visto por ahí que hay algunos estudiantes además del taller básico, cosa que me parece muy bien. Y por eso quisiera, digamos, presentar esta conferencia, que en realidad es la investigación que hice durante 3 años como tesis de doctorado, para también demostrar que la investigación en arquitectura tiene que ver con poder comunicar ciertas ideas alrededor del proyecto. Me parece que lo importante aquí es que nosotros entendamos que una investigación en arquitectura debería ayudarnos a ser mejores arquitectos. Entonces, por eso es que yo quisiera empezar presentando de esta manera. Esta tesis que en realidad lo que hace es investigar la obra de Juvenal Baraco. Esta es la frase con la que quisiera empezar, diciendo que diciendo lo que dice Juvenal Baraco, ¿no? Que el arquitecto es fundamentalmente un creador de cultura, cosa que me parece en realidad que es importantísimo entender. Y la otra cosa que me parece que es muy importante de entender es la cultura de la cual nosotros podemos venir, ¿no? La cultura en la cual nos encontramos. Una cultura en realidad que es basada en la diversidad, en la convivencia en diversidad, de un montón de influencias, de un montón de tradiciones, como lo resume esta pieza artesanal que imagino todo el mundo conoce, que es el retablo, en donde no solamente se representan algunas escenas de la tradición católica en la parte superior y algunas de la tradición popular en la inferior, sino que además nos habla justamente de esta idea de sincretismo, es decir, la manera en la que dos culturas, cuando conviven en el mismo espacio, empiezan un debate intenso buscando, de alguna manera, no digo prevalecer una sobre la otra, sino más bien desarrollarse y poder convivir. Entonces, esta imagen no solamente nos habla de la imagen católica y de la imagen popular, sino que nos habla justamente de esta idea paralela de las cosas, de este mundo de convivencia donde las cosas pueden coexistir sin ningún tipo de problema. Eso después se desarrolla también cuando el arte peruano, sobre todo la escuela cusqueña, instruida por algunos, por algunos pintores, sobre todo españoles e italianos, llegan para transmitir la técnica pictórica en Perú, sobre todo en Cusco. Y es ahí donde empiezan a aparecer ciertos símbolos que nos hablan también de esta idea de sincretismo. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, esta imagen, rápidamente podemos reconocer a la Virgen, podemos reconocer a los ángeles alrededor, pero además también hay algunos elementos que nos hacen hablar de un arraigo hacia la cultura local, que no solamente es por los vestidos de esta Virgen, ¿no? Que como ven son bastante decorados, sino también por el mensaje que ocultan, es decir, la forma triangular de esta imagen, de la Virgen, la representación triangular, no solo habla de la figura católica, sino que también hace referencia al Apu y a la Pachamama. Entonces, en este caso, el sincretismo lo que hace es empezar a relacionar todos estos códigos, empieza a relacionar toda esta diversidad para que la cultura pueda seguir desarrollándose. Esta es una cita con la que también se define otro concepto, es de un investigador peruano, y él lo que dice es que el artista peruano contemporáneo es un modelo dinámico de artista moderno capaz de moverse entre tradiciones culturales y periodos históricos diversos en feliz promiscuidad. Refleja la riqueza de una producción y una idea de la cultura como aspecto vital e instrumento de sobrevivencia. Y esta idea de feliz promiscuidad, que es un término que nace de la literatura, lo que hace es manifestar justamente esta voluntad del artista peruano
de tener la libertad de moverse por diferentes influencias, es decir, no tener que elegir una, porque la cultura es tan variada que puede elegir todas y puede combinarlas de manera libre, porque eso es lo que le permite el ser un personaje moderno. Dentro de las representaciones que podemos nosotros encontrar con algún tipo de imágenes, vemos, por ejemplo, que está la imagen tradicional de un tejido incaico, que se puede relacionar también con un cuadro como el de Paul Klee, o también con la obra de artistas peruanos modernos, como son Emilio Rodríguez Larraín y Jorge Eduardo Engels. Entonces, en la arquitectura también, a mediados del siglo XX, se empieza a tener una búsqueda sobre lo que es la arquitectura peruana. Y podemos ver también aquí que hay una variedad de estilos, ¿no? Hacia la izquierda, en este Museo de la Cultura Peruana, vemos que lo que se hace es tratar de reinterpretar, por así decir, un estilo incaico. Después, en la imagen central de Palacio de Gobierno, de la fachada principal, vemos que lo que se busca es más bien reinterpretar un estilo colonial. Y finalmente, el último ejemplo, que es la iglesia de Ancón, de Enrique Seoane, lo que se hace es tratar de combinar algunos elementos. Entonces vemos que hay elementos de la cultura prehispánica, como estas grandes masas continuas, pero también hay elementos de la tradición colonial, como la portada o como el remate de la torre. El problema con esto es que todo este tipo de búsquedas eran bastante superficiales, porque en realidad el espacio no cambiaba. Lo que sucedía era que todas eran algunas búsquedas que tenían que ver con la fachada nada más. Después, con el paso del tiempo, lo que va a suceder es que el arquitecto peruano va a empezar a aprender a manejar también el espacio moderno. Y esto de acá se va a dar sobre todo en esta época en donde las grandes construcciones impulsadas por el Estado, ¿no? Los edificios públicos, buscan tener esta conexión no solamente con un lenguaje internacional, sino también con una tradición local. Esta tradición local, Velasco, que era quien digamos, estaba gobernando el Perú en estos años, se buscaba relacionar con la idea del concreto armado como la piedra del siglo XX, como una especie de nueva tradición. Y dentro de todo este contexto va a aparecer la figura de un arquitecto que es bastante importante, y es Juvenal Baraco, y es el centro de la investigación que les quiero presentar, en donde podemos ver que él más bien maneja una libertad de estilos, en donde lo que importa más que la imagen general es la idea de la conexión. Entonces, en esta idea de conexión con la cultura, vamos a poder ver que podemos pasar inclusive a una idea de cultura contemporánea. Y esto de aquí tiene que ver con lo que Baraco decía en uno de los catálogos de presentación de su taller en la Ricardo Palma en el año 90. Y es que nuestra hipótesis de trabajo es que es posible concebir todos los problemas arquitectónicos universales dentro del contexto y del espacio correspondiente al territorio y a la sociedad peruana. ¿Qué quiere decir? Que en este caso de alguna manera se invierte la ecuación que se utilizaba hasta el momento, en donde lo que se quería era concebir la arquitectura desde fuera, con todas las tendencias internacionales, y ver de qué manera aterrizaba en nuestras ciudades. En este caso, más bien, lo que se busca es que desde nuestras ciudades, desde nuestra cultura, desde nuestro contexto, desde nuestro territorio, se puede dar respuesta a todas las inquietudes que se daban en cualquier otra parte del mundo, es decir, la arquitectura contemporánea, el estilo internacional, ¿no? Para eso, lo primero que se hace es analizar los proyectos previos al objeto de estudio, que es la Escuela de la Fuerza Aérea, buscando encontrar una especie de caligrafía compositiva, es decir, una línea que pudiera ordenar la manera en la que se concebía tanto el espacio como la forma. Y en este caso, analizando estas 4 casas, se llega a la conclusión de que los temas más importantes pasan justamente por la concepción del muro, es decir, de este plano continuo y cómo se va recortando, que el interior de composición lo que hace es construir una forma un poco más genérica y que más bien cuando se puede descomponer lo que busca es tener una idea de individualidad,
una idea única del muro como elemento independiente. Estos, por ejemplo, son todos los muros que componen la Escuela de la Fuerza Aérea, descompuestos. Entonces, en esta etapa lo que se hace para poder entender y estudiar el edificio es justamente descomponer la forma, y después, al momento de recomponerla, lo que se va a entender es cómo se construye todo el complejo. Esta aquí es una maqueta que yo realicé para poder entender de qué manera esta concepción del muro lo que hace es reconstruir además la forma genérica de todo el edificio. El edificio se los voy a presentar ahora rápidamente. Consta en realidad de algunos elementos, incluso algunos que no fueron construidos. En la parte superior está el comedor para estudiantes y para oficiales. En la parte inferior está la residencia. La plaza longitudinal que los conecta existe, sin embargo no existe la textura que está dibujada en ese momento. Hacia la izquierda había una especie de edificio monumental, digamos, ¿no? De administración, una cosa por el estilo, que servía además de puerta de ingreso, y como remate hacia el lado derecho había una pequeña capilla a manera de un pequeño baldaquino, digamos, ¿no? Que era lo que conectaban todos los elementos. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a explicar cada uno de estos edificios. En primer lugar, la residencia, que como pueden ver es una volumetría bastante fuerte, es una volumetría que lo que busca es más bien generar muchas profundidades, y lo que estamos viendo aquí es una presencia bastante importante hacia la plaza. A pesar de todo eso de aquí, la manera en la que se compone este edificio mantiene la misma lógica y mantiene la misma caligrafía compositiva que hemos explorado en las casas. Es decir, una serie de planos que lo que van a hacer es ir intersectándose para poder recrear el cuerpo general del edificio. Además, aquí empiezan a aparecer algunos elementos que son bastante sutiles en la composición. Por ejemplo, una contradicción entre la idea de la masa y el muro. Porque si nosotros vemos la parte superior o la parte izquierda de esta fachada, se ve que es un volumen bastante sólido. Sin embargo, cuando nos ponemos a ver la manera en la que se recortan las ventanas y la manera en la que caen estas sutiles columnas que parece que sostuvieran toda esta masa, en realidad Baracus lo que está haciendo es revelarnos que toda esta construcción es de un muro continuo que se está recortando. Y en la manera en la que este muro se empieza a encastrar uno con otro, es que se empieza a dar la concepción general de la forma. Este proyecto además lo que hace es componer dos volúmenes, dos barras, digamos, que se van a cruzar en un espacio central, que lo que van a hacer es tener uno de los ingresos más importantes de luz natural, y es además el único punto en donde yo voy a poder reconocer la verdadera magnitud en altura del interior del edificio. Entonces estamos viendo cómo hacia afuera el edificio se presenta como muy macizo, mientras que hacia el interior el edificio más bien es bastante ligero, ¿no? Y bañado de luz natural. El otro edificio es este de aquí, que es el comedor. Se puede ver además que es una fachada bastante más regular, ¿no? Es un plano mucho más continuo, inclusive en este caso los vidrios, ¿no? Las ventanas están al ras del muro, entonces se entiende que esto acá es toda una entidad continua, que más bien hacia el interior lo que va a hacer es ir descifrando, por así decir, algunas lógicas geométricas que van a ser de ordenadores, ¿no? De un sistema ordenador de todo el complejo. Entonces se puede ver que hay una concepción perimetral de los muros, es decir, se crea un gran recinto, y dentro de este gran recinto se van a ir delimitando otros módulos, que lo que van a hacer es, a partir de estos muros transversales, ir generando diversas espacialidades. La geometría en realidad, si nosotros la ponemos de manera esquemática, es esta, ¿no? Es una modulación bien clara, donde tenemos un cuadrado, un rectángulo que se van intercalando, y aquí lo interesante es la manera en la que se van a ir intercalando y además el rol que va a tener cada una de estas figuras geométricas que podemos ver en planta. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, en algunos casos, las figuras rectangulares que son más bien concebidas como espacios verticales, mientras que las figuras más regulares, estos cuadrados, son concebidos como unos espacios de dimensiones un poco más regulares, a pesar de que después vamos a ver que también son los espacios más importantes a nivel escenográfico en toda la composición, ¿no?
Esos de aquí son los espacios cuadrados más regulares. Y además, lo interesante de esta disposición es que la geometría se puede reconocer solamente cuando yo analizo el edificio, porque en realidad, al momento de que lo recorro, no existe esta idea tan marcada de una geometría dura, sino que es el movimiento el que va a ir determinando cómo voy a ir descubriendo el espacio. Y esta es una de las cosas más interesantes de este edificio, sobre todo, porque si bien tiene una base geométrica de orden, la idea del espacio y la manera en la que la persona puede recorrer esos espacios es bastante más variada, de forma que el usuario al final de cuentas lo único que va a tener que hacer es reconstruir en la mente la idea general del edificio. Entonces, dentro de toda esta concepción, al final de cuentas se van a presentar algunos espacios que son tremendamente escenográficos, tremendamente impactantes en cuestión de escala y además como manejo de la luz natural. Este, por ejemplo, que es el comedor de los oficiales, que está en una zona un poco más, digamos, en la zona superior de uno de los rectángulos, donde se ve además todos los detalles de luz natural y la manera en la que este muro es un muro continuo que va generando toda la forma. Y además otro tipo de espacios que son más bien los espacios del comedor de los estudiantes, en donde el espacio es mucho más monumental, ¿no? Toda esta construcción además escenográfica lo que hace es hablarnos de una idea de modulación y de una idea, perdón, de recorrido. Toda esta idea de la modulación, en una entrevista, Baraco dice que la encuentra como una herencia, en realidad, de la propia tradición peruana, ¿no? Que es en realidad hispano-mozárabe, que se encuentra en las ciudades coloniales. Y esta idea de construir los fragmentos sucesivos tiene que ser organizada finalmente por el recorrido, ¿no? Entonces, si aquí estamos ya hablando de una concepción de la ciudad, vamos a ver algunos proyectos que se hicieron como un, ¿no? Tenemos a la izquierda como referente el Centro Histórico de Lima, a la derecha dos proyectos urbanos de Baraco que no se realizan y que lo que hacen también es buscar esta idea del módulo y de la repetición, ¿no? Incluyendo algunos vacíos, menores, mayores, casi como una idea más fractal de la composición, en donde cada pieza se puede ir repitiendo. Y si queremos conectar eso de aquí con cierta tradición, podemos conectarla tranquilamente con las ciudades prehispánicas e inclusive con la idea del map building, que es una estrategia compositiva que en esos años se utilizaba bastante. Es decir, estamos ante un pensamiento que no solamente conecta las raíces locales, sino que también logra al mismo tiempo encontrar el punto en común con las preocupaciones de la arquitectura internacional. Todo esto además en una ciudad como Lima, que en fin, me imagino que todo el mundo sabe la historia, que por muchísimos años Lima no creció, ¿no? Era una ciudad bastante contenida, con una pequeña expansión hacia los balnearios, y que después finalmente tiene un crecimiento absolutamente explosivo, ¿no? Para que se den una idea, la foto, esta que está en la parte superior derecha, si reconocen el edificio que está al fondo, es la Clínica Ricardo Palma. Entonces, imagínense esta zona de la ciudad en este momento y cómo era en los años 80, para ver la manera en la que ha cambiado. Este reconocimiento, además, de la ciudad es una cosa que Baraco va a estudiar bastante, y lo va a estudiar desde el taller, del taller de diseño que tiene la Ricardo Palma, sobre todo en este nivel que se llama manzana, donde lo que se hace es, con los estudiantes, hacer un levantamiento de diversas manzanas de la ciudad. En este caso son unas manzanas que están en barrios altos, y primero se va a estudiar lo que significa leer la ciudad a partir de una serie de capas históricas, ¿no? Porque a pesar de que Lima haya tenido un crecimiento explosivo repentino, lo que tenía es, por un lado, una serie de señales, digamos, de huellas prehispánicas. Eso, por ejemplo, son unos antiguos canales que lo que van a hacer es delimitar algunas calles y además intervenir dentro de la configuración de la manzana, una estructura absolutamente europea, occidental, con el Cardo de Cumán, que lo que hace es dar toda esta trama ordenada, un momento de encuentro con una ciudad que empieza casi a crecer de manera espontánea, y un último momento en donde la ciudad moderna lo que hace es, a través de sus grandes avenidas, modificar toda la trama de la ciudad. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo hay algunas grandes avenidas que lo que hacen es cortar las manzanas.
¿no? Entonces estamos viendo que nuestra ciudad también tiene esta condición, si queremos, de sincretismo, ¿no? En donde hay un montón de tendencias que se van a ir combinando y acumulando y no tener todavía una forma definida, sino que van a seguir negociando entre ellas. Lo mismo va a suceder cuando se tiene que pensar en el planteamiento de la Escuela de la Fuerza Aérea. Esta que es una vista satelital en el lugar donde se va a insertar el proyecto, y el proyecto lo que va a hacer es justamente recoger todas estas inquietudes, ¿no? Por tratar de leer estas capas del lugar. Entonces, en algunos momentos, la intervención va a esconder algún tipo de arquitectura, va a tratar de completar otro tipo de arquitectura, va a completar la figura existente y va además a incorporar, va a dejar como evidencia de lo que existía algunos edificios. Todo esto de aquí se va a conectar además a través de una serie de recorridos bastante bien estudiados. Todo este complejo funciona como si fuera una ciudad, como si fuera una máquina muy bien carburada, donde están esos recorridos que son absolutamente longitudinales o perimetrales, si quieren, y aquí más bien los recorridos también transversales que conectan ambos edificios. Inclusive vamos a encontrar algunas claves de lectura en la plaza central que se genera, sobre todo en la textura de la plaza. ¿Por qué? Porque esta textura lo que va a hacer es darnos a entender el por qué dentro de una composición tan precisa en términos geométricos, los edificios terminan desfasados, ¿no? Por un lado, vamos a ver que una de las fachadas se va a poder armar, por así decir, ¿no? Se va a poder presentar de manera absolutamente simétrica frente a la textura de la plaza, en esta modulación, por ejemplo, y como de la otra forma, bueno, del otro lado, la otra fachada también se va a conectar a una condición simétrica respecto a otro tipo de modulación de la plaza, ¿no? Entonces, el conjunto en realidad lo que hace es jugar mucho en esta idea de la contradicción entre los elementos. Aquello que parece que no está ordenado, por así decir, necesita una lectura posterior para poder ir entendiendo de qué manera se van conectando los edificios. Esta de aquí es una foto de cómo está ahora la escuela, sin la textura, pero a pesar de eso de ahí se puede entender siempre la lógica y la fuerza del conjunto. Todo esto de aquí además va a ser sumado a la idea del movimiento, a la idea de los recorridos dentro de la arquitectura, ¿no? Dentro de los estudios también que se hacen en el taller vertical de la Ricardo Palma, se va a decir que el estudio tipológico de Lima va a empezar a mostrarnos una serie de características muy precisas, muy importantes y muy interesantes de cómo se va desarrollando la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en esta manzana, que siempre es en Barrios Altos, se puede empezar a reconocer cuáles son las etapas y digamos, las capas de construcción que se van a ir dando. Pasando desde tal vez una primera división de los solares, en 4 solares, y después en sucesivas subdivisiones, que lo que van a hacer es darle forma final a todos estos lotes, ¿no? En donde además vemos que las esquinas son las que quedan destinadas al comercio y más bien el interior de las manzanas son las que se van a encargar de organizar la vivienda. Para poder entender la organización de esta vivienda y para poder imaginarnos cómo esto de acá va a poder ser habitable, cómo se habita este interior de la manzana, tenemos que pensar en estos recorridos, ¿no? Que son unos recorridos lineales que lo que hacen es dar esta sensación de penetrar en la masa, que es la ciudad, para poder generar unos callejones que van a ir conectando el interior de las habitaciones. Una estrategia muy similar se va a aplicar en el edificio de la residencia, en donde tenemos unos corredores longitudinales que en este caso, gracias al poder pensar esta técnica tradicional o esta manera tradicional de hacer las cosas desde una clave de arquitectura contemporánea, se puede generar una espacialidad muchísimo más intensa, que no solamente nos hace ver la forma en la que conectar estas diferentes habitaciones, sino que al mismo tiempo nos generan una variedad increíble de perspectivas dentro de un mismo corredor, cosa que no sucede, por ejemplo, en la ciudad tradicional. Entonces, este tipo de cosas son las que nos permite el pensar en la tradición y después reinterpretarla.
Lo mismo va a suceder con esta tipología de la casa patio, en donde se ve claramente la modulación. Se encuentra además también que pueden haber algunas manzanas en donde este tipo de condición se va a alterar. Y después, esta forma de organizar el espacio se va a replicar, en este caso, en el edificio del comedor, ¿no? Donde tenemos una serie de corredores perimetrales que lo que hacen es darnos a entender esa geometría bastante más precisa del espacio, por así decir, tipo patio y más bien el espacio tipo galería, ¿no? En este caso, también lo que vemos es este tipo de corredores perimetrales que tienen una gran variedad de perspectivas y por otro lado vamos a tener este tipo de espacios mucho más regulares donde la presencia de la luz y la presencia de la monumentalidad es mucho mayor. Todo esto de acá para llegar primero a una idea de definición de la tradición y cómo eso acá nos ayuda en la arquitectura, ¿no? Baraco define la tradición como algo que está entendido por el contexto físico, que es producto cultural del proceso social que en el curso de la historia ha construido la ciudad, percibida como un texto del cual se han apropiado sus habitantes y fruto de la aplicación de diferentes códigos ideológicos en el tiempo y en el espacio. Es decir, esta idea de tradición se va a encontrar en la ciudad, se va a encontrar en esta manera casi espontánea de cómo se va construyendo el interior de esta manzana y que además, si es que nosotros nos ponemos a analizar esa condición de masa que empieza a perforarse, vamos a poder encontrar también una serie de situaciones espaciales, una serie de condiciones que nos van a permitir, siempre y cuando nosotros las estudiemos como herramientas proyectuales, pensar en una arquitectura contemporánea que logre retomar todo ese tipo de influencias. Eso acá es lo que se hace en este proyecto. Por ejemplo, en la residencia, si vemos uno de los cortes, que ahorita debería aparecer, vamos a ver que esta idea de secuencia espacial muy intensa se va a mantener. Y haciendo solamente unos cortes a muy poca distancia, vamos a poder entender que hay diferentes situaciones espaciales. Entonces, la secuencia espacial es bastante intensa y eso lo que va a permitir es una serie de relaciones espaciales mucho más intensas también. No son solamente las relaciones de la planta libre absoluta del espacio moderno, sino que también es una idea de una percepción diagonal del espacio, bastante más interesante, que además nos va a permitir una serie de situaciones en donde, por ejemplo, moviéndome simplemente un par de metros, voy a tener una serie de vistas que son bastante diferentes, bastante heterogéneas y que nos van a hablar justamente de esta idea de movimiento. Un movimiento que está en realidad escondido dentro de la estructura espacial, ¿no? Y esta aquí, que ya es la última o una de las últimas citas, lo que hace es contarnos de qué manera esta estructura espacial, en esa estructura espacial, lo fundamental es la gestión de las transiciones y de los ritmos que van a crear los recorridos, ¿no? Es esta idea en la que el espectador tiene la opción de penetrar en algo sólido para después descubrir que es algo vacío, que como bien dice el mismo Baraco, es una manera no solamente de conectarse con la tradición arquitectónica del país, sino también una manera muy interesante de entender el espacio contemporáneo. Y eso de ahí, esa secuencia se va a reproducir al interior de ambos edificios. En este caso, en la residencia, como ya hemos visto, hacia afuera una percepción bastante sólida. Después, cuando nosotros vamos avanzando, empezamos a encontrar que el espacio se va abriendo, se va dilatando, empieza a generar una serie de direcciones, una serie de sensaciones que están marcadas por la luz y por la manera en la que se van a ir manejando estas transiciones. Y finalmente, en el edificio del comedor, probablemente el más interesante en este tema del movimiento, lo que vamos a ver es desde fuera una fachada muy plana, en donde la primera idea sería que entramos a un gran espacio monumental. Y en realidad no es así, sino que entramos a un espacio que está ocupado por una gran estructura, lo que hace que nuestra sensación pueda ser mucho más pequeña, ¿no? Después tenemos que girar para poder seguir caminando debajo de este puente. Posteriormente vamos a descubrir una nueva escena, un nuevo momento en el que el espacio se abre en este momento de manera vertical, pero en ese momento yo no puedo entrar al espacio al que estoy yendo, sino que tengo que generar un nuevo giro por este corredor
para finalmente, ya en la última secuencia espacial, poder llegar al espacio final, al espacio principal y monumental. A manera de conclusión, podríamos retomar la primera cita de Rebasa sobre Luz y cambiar algunas pequeñas palabras, ¿no? Diciendo que Juvenal Baraco es un modelo dinámico de arquitecto moderno capaz de moverse entre tradiciones culturales y periodos históricos diversos en feliz promiscuidad. Refleja la riqueza de una producción y una idea de la cultura como aspecto vital e instrumento de sobrevivencia. Y esto último a mí me parece que es justamente la esencia de la arquitectura. Como decía al comienzo, y cierro dirigiéndome a los estudiantes, pensemos siempre que la investigación en arquitectura nos tiene que hacer ser mejores arquitectos. Y el ser mejor arquitecto también tiene que ver con poder conocer mejor nuestra cultura, las cosas que hacemos, porque finalmente el arquitecto es fundamentalmente un creador de cultura. Gracias. Muchas gracias, Octavio, por la presentación. Tengo algunas preguntas que me han hecho llegar. Te las leo. La primera dice, es interesante la propuesta de análisis de la obra de Juvenal Baraco. ¿Cómo ve el arquitecto su propia obra? ¿Hay coincidencias en la forma de entender su edificio? ¿En qué sentido? En el sentido que, a ver, me voy a quitar un ratito. Creo que el sentido va por el hecho de si hay algunas coincidencias en el análisis que has planteado y los hallazgos que has obtenido con respecto a la propia lectura que tiene Juvenal sobre su edificio. Creo que va en ese sentido la pregunta. Ya, a ver, ahí hay dos partes, me parece. La primera que la labor del investigador finalmente es hacer una lectura crítica sobre ciertos temas que interesan al propio investigador, ¿no? Dentro de eso, a mi investigación, dentro de un doctorado en composición arquitectónica, además, que lo que quería era entender mejor el proyecto. Conversando con Juvenal, después de haber terminado la investigación, sí me ha dicho que hay algunos puntos en común, que de hecho le sorprendía que habían algunas cosas que él tal vez no había pensado, no había racionalizado en ese momento. De hecho, en una entrevista que logro tener, que nunca se publicó porque hizo Elio Martuchelli cuando era estudiante, la entrevista termina diciendo que este edificio tiene muchas cosas y que probablemente no se entienden en ese momento, ¿no? Entonces, lo que yo he tratado de hacer es ya con mucha distancia temporal y además también mucha distancia personal, porque yo nunca he sido estudiante de Juvenal y nunca tuve una relación con él antes de hacer esta investigación. Pienso que se ha podido, digamos, esclarecer algunos puntos, algunas preocupaciones, algunos puntos en común que tal vez Juvenal mismo haya pensado. Aunque en realidad esta pregunta debería contestarla Juvenal y no yo. Yo te doy la interpretación que puedo obtener. Bien, la segunda pregunta dice, al trabajar la individualidad del muro con los cruces y perforaciones que se generan, ¿terminan apareciendo elementos ornamentales? ¿O cómo trabaja Juvenal esta idea a partir de la consideración de la función de los espacios? O sea, ¿cómo trabaja la idea del muro y las perforaciones a partir de la función del espacio que está delimitando? Ya. A ver, ahí yo diría que hay, primero aclarar que la idea de función es algo digamos, no se parte de la idea de la función, se parte más bien de la idea de la forma, me parece a mí. Sobre todo porque la función cambia en el tiempo. Entonces, eso de ahí es algo que no se toma tan en cuenta. Este, en el tema de los muros, lo que se va a generar es una idea de filtros de luz. Entonces, casi que cada espacio, digamos que se utiliza según el tipo de luz que tiene. Los corredores, por ejemplo, tienen un tipo de iluminación que es bien diferente a los espacios más bien del comedor, los espacios un poco más estáticos. Entonces, esa parte me parece que es bastante importante en cómo se piensa que se utiliza el edificio, más que en cómo funciona. Por otro lado, el tema del ornamento, no sé, yo sinceramente no le veo mucho ornamento a este edificio, porque, claro, si hacemos una lectura rápida, el toque lo podemos situar dentro de la posmodernidad, pero en realidad creo, al menos desde mi punto de vista, hablar de ese tipo de categorías tan drásticas en la arquitectura peruana, que tiene
un proceso tan diferente, tan diverso y sobre todo tan desfasado temporalmente en este tipo de definiciones cuando se hacían en Europa o en Estados Unidos, que no me parece. Más bien me parece a mí que cada acción tiene un orden súper preciso, dentro de eso inclusive podría ser un edificio clásico, y que además cada perforación no es hecha en vano, sino que lo que busca es generar lenguajes formales, ¿no? Por ejemplo, dar a conocer un plano cuando en realidad todo aparenta que es una masa, y además generar una diversidad de cantidades, de calidades lumínicas, que es una cosa en realidad bien difícil de hacer en Lima, con el tipo de luz que tenemos. Entonces, yo más bien veo que es un edificio bastante racional, donde no hay ornamento. Lo que hay es una búsqueda por una gran monumentalidad, ¿no? Por una especie de gran contenedor de ideas que se fueron desarrollando por mucho tiempo y que se fueron viendo de manera un poco más pequeña en las casas que se construyeron antes de este edificio. La ventaja de este edificio es que tiene una gran escala, entonces ahí se pueden plantear muchas más cosas. Bien, hay 4 minutos todavía del tiempo. Te voy a hacer una última pregunta. Hay una pregunta más que luego te la mando por mensaje interno para que la respondas por el chat. La última pregunta tiene 3 partes, pero son preguntas creo que como bien puntuales. La primera parte dice, ¿cuáles son las variables de análisis si el método de análisis es aplicable a otras obras de Juvenal y cuál fue la hipótesis de la investigación? Estas son como compacto, ¿no? A ver, el método de análisis en sí ha sido el recomponer, descomponer y recomponer el edificio. Es decir, dibujarlo todo desde cero, coger los planos, estudiarlos a detalle, tratar de entender todas las lógicas de la construcción del espacio, de la forma, de los muros, de la luz y todo eso, descomponerlo, es decir, separar todas sus partes, volver a componerlo, tratando de entender ciertas particularidades, cortarlo, diseccionarlo, absolutamente todo y empezar a descubrir una serie de cosas, ¿no? Además, tratar de conectar eso de ahí con algunas cosas que parcialmente se habían encontrado en el estudio previo de las casas, contrastarlo con algunas, muy pocos textos que había escrito Juvenal, contrastarlo sobre todo también con las inquietudes de cómo se estructuraba el taller vertical, en cómo se generaba toda esta idea de lo peruano, ¿no? Pero, o sea, cuando digo lo peruano no es en término, no es en un término historicista, ¿no? Ni folclorista, ni nada de eso, sino más bien como una cuestión de entender que tenemos una historia que está equiparable y que podemos generar cosas de alta calidad en cualquier nivel, ¿no? Eso. Y la hipótesis en realidad también iba un poco por ahí, ¿no? ¿De qué manera podemos seguir haciendo arquitectura peruana en el día de hoy, ¿no? Sin tener que tener un discurso del desierto, y esto y el otro, y conectarme con alguna huaca y con el color del concreto, ¿no? Sino más bien en el entender cuáles son los puntos en común que tiene nuestra historia de la arquitectura peruana, y esos puntos en común, por lo menos los que yo encontré, se reflejan en este edificio, que son el manejo del muro como una entidad casi independiente que va a ir formando una serie de espacios que tienen unas ciertas características que se repiten tanto en la tradición prehispánica como en la colonial y que se van a potenciar más bien en el momento que aparece la modernidad y la tecnología constructiva para hacer espacios mucho más monumentales. Y la última, que me parece que es la más sofisticada de todas y que encuentro aquí, que me parece súper interesante, es la idea del recorrido, ¿no? El pensar, el cómo uno se imagina que todo esto de acá, que puede ser muy abstracto, se puede ir descubriendo por capas, ¿no? De la misma manera en la que se descubre la manzana, de la misma manera que se descubren complejos prehispánicos, de la misma manera en la que se descubre una casona, ¿no? El ir pensando en esta serie de capas y cómo se van articulando, me parece que son las cosas más interesantes que tiene el edificio. Buenas, Octavio, muchísimas gracias. Estamos súper bien con el tiempo. Te agradezco la exposición y las respuestas. Hay una última una que te las voy a mandar por interno para que la respondas en el chat, pero nada, tenemos que continuar. Nos queda todavía una ponencia. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes.